Matemática, segundo año de bachillerato, binomio de Newton. Hola jóvenes, bienvenidos a su teleclase de matemática. Ya es hora que aprendamos un poco sobre contenidos de segundo año de bachillerato. En esta ocasión nos va a acompañar Alejandra. ¿Y cómo has estado, Alejandra? Pues estoy muy emocionada de estar acá siempre con los jóvenes y por supuesto contigo, Doris, que yo sé que traes un tema muy interesante. Claro, es característica de toda teleclase pues abordar temas nuevos y sobre todo algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es recordar los contenidos que ya hemos trabajado, porque en la mayoría de ocasiones son base para los nuevos. Bien, o sea que ahora vamos a aprender algo a partir de lo que ya conocíamos. Sí, realmente lo que ya conocemos nos va a ser de mucha utilidad y va a ser fundamental para comprender este contenido. Bien. Así que comencemos. ¿Qué vamos a hacer? A ver, Alejandra. Ajá. Quiero que encuentres el desarrollo del cuadrado de un binomio. ¿De cuál binomio? Pues de x más y. El desarrollo, déjame y lo anoto mejor. Tú quieres que desarrolle. Me dijiste el cuadrado del binomio x más y. Es decir, este que está aquí. Sí. Ahora bien, no quiero que lo desarrolles así de una sola vez, porque estoy segura que ese producto notable, pues tú ya te lo puedes. Quiero que vayas dejando así como paso a paso los cálculos que debes efectuar para poder obtener ese desarrollo. Veamos, lo primero que yo recuerdo es que cuando estábamos aprendiendo a deducir el desarrollo del cuadrado de un binomio es que nos fijábamos en el exponente, que en este caso es 2, y eso nos decía cuántas veces estaba multiplicando este binomio. Así es, Ale. O sea que en este caso es como que escriba primero así. Y aquí lo tengo una vez, pero según el exponente debe de ser dos veces. Así que vamos a colocar el otro por acá. Y ese sería, digamos, el primer paso. Muy bien. Ahora que ya tenemos expresado ese producto, debemos de efectuar pues las operaciones de multiplicación que corresponden. Bien, lo primero que hacíamos era que multiplicábamos, por ejemplo, en este caso, el primer elemento de nuestro binomio por el primero del segundo binomio. O sea que en este caso nos quedaría como x, que es esta x, por esta otra x. Sí. Voy a poner con puntito para no confundir. Muy bien. Luego, siempre esta x, que es el primero, multiplicado por el segundo término del segundo binomio. Es decir, más X por Y. Por Y. Bueno, con rojito se va a ir también el puntito. Listo. Y luego tendríamos que realizar la multiplicación del segundo término por cada uno de los otros del otro término. Esto está algo largo, Doris. Sí, por eso es que era importante en la ocasión que los vimos, pues aprendernos cómo era ese desarrollo. Listo. Y bueno, ahora lo mismo, solo que ahora iría siempre el segundo término del primer binomio por el segundo término del segundo binomio. Sí. Más. En este caso sería y por y. Muy bien, Alejandra. Y luego de tener ya expresado esos productos, pues ya podemos obtener los términos que nos resultarían. Sí, en este caso nos quedaría el primero como x al cuadrado. Y para el segundo caso, Doris,
en realidad tenemos lo mismo, porque es x por y, y esto también puedo modificarlo, así que es como que tenga dos veces, en este caso, x por y, pero solo lo voy a dejar así. Sí. Más, en este caso, y al cuadrado. Sí, porque y por y es y al cuadrado. Listo. Bien, estoy segura que tú y los jóvenes se estarán preguntando por qué desarrollamos así este binomio al cuadrado y no de una sola vez. Pues lo que vamos a ver es algo muy interesante. Observemos. Para obtener este término de acá, Alejandra, si tú te fijas de las dos expresiones que yo tengo de acá, de este que está acá, yo debería de elegir una X. Y de esta de acá, pues, otra X. Ajá. Quiere decir que de las dos opciones que tengo, yo elegí, En ambas elegimos x. elegiste la X, muy bien. Ajá. ¿Y cuántas veces elegiste la Y? Pues ninguna, porque no aparece en el desarrollo, al menos en ese primer término. Ajá, muy bien. Veamos en esta de acá. Para esta expresión de este lado, tú elegiste la X, pero para esta de acá no elegiste la X, sino que elegiste Y. Y. Ujú. Entonces, de estas dos formas que podías elegir, acá decidiste por X y acá decidiste por Y. Y. Ah, pero en el otro caso lo hice como al revés, porque Ujú. primero elegí Y y después elegí X. Sí, del primer factor elegiste Y y del segundo factor elegiste X. Ahora bien, para el último término, de ambos factores tú elegiste Y. Y. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar lo que ya trabajamos de combinatoria o de combinaciones con este contenido que estamos desarrollando ahorita? ¿Alguna idea? Pues creo que tú lo acabas de decir, Doris, hacer combinaciones, solo que hay que ver de dónde vamos a combinar y qué es lo que vamos a combinar. Muy bien, así es, Alejandra. Si te fijas, acá como hay dos factores, de esos dos factores yo debo de elegir X o Y. O sea que tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones para elegir, en el caso que eligiéramos la X, y de ambas pues elegí las dos X. Ahora, si nosotros visualizamos para elegir la Y, en este caso, ¿cómo quedaría? De las dos opciones que tengo para elegir la Y, ¿cuántas veces elegí la Y? Pues ninguno. Ninguna vez. Entonces, esas veces que me va a resultar ese combinatorio son las que corresponden al coeficiente que lleva cada uno de estos términos. Es decir, aquí si te fijas hay un coeficiente. ¿Qué coeficiente es? Pues, aunque no lo vemos, sabemos que es 1. Pero entonces lo que me estás diciendo Ajá. es que sería de las dos opciones que yo tengo para elegir, Ujú. solo voy a tomar, bueno, en este caso, ninguna vez. Ninguna vez, porque estamos visualizando la cantidad de veces que elegiríamos la Y. Ujú. Sí. Consecuentemente, si yo elijo 0 veces la Y, voy a tener 2X, ¿no? Ujú. Es decir, elegí dos veces la X. Ajá. Es decir, aquí con X. Ajá. Ahora, para obtener este coeficiente, que son las veces que tengo este término, si tú te fijas, eso se resumiría en elegir cuántas veces la Y. O sea que en este caso sería, siempre tengo dos opciones porque tengo dos binomios Y en esos dos binomios aparecen 2Y. y de esos quiero elegir o que aparezca solamente una vez la Y. Sí, porque si te fijas, estos términos de acá, la característica es que siempre aparece una Y. vez la Y. Y ese iría con X. Y. Voy a poner en rojo la Y. Muy bien. Y para el último término, si tú te fijas, de las dos opciones que hay en cada uno de los factores, Pues en ambas elegimos Y. Es decir, que siempre tenemos los dos factores, solo que esta vez vamos a elegir que ambas sean Y. ujú, Y para este caso entonces nos quedaría Y al cuadrado. listo. Entonces, este combinatorio, resumiendo, nos da la cantidad de veces que aparecería cada uno de estos
términos. Ahora bien, eso es para el caso de el cuadrado de un binomio. ¿Qué sucede para el cubo de un binomio? ¿Cómo podríamos obtener directamente usando los combinatorios los coeficientes de cada uno de los términos? ¿Sabes qué? Mejor lo voy a escribir primero para que me quede más claro lo que me estás diciendo, Doris. Muy bien. A ver, ¿qué letras utilizo en este caso? Siempre sería el mismo binomio. Es decir, X más Y. Solo que ahora sería elevado al cubo. Ujú. Es decir, que esto me quedaría como, debo de tener 3 factores porque lo tengo elevado al cubo. Y en ambos sería siempre X más Y. Para no estar cambiando de forma tan extraña el rojo, lo voy a colocar así. Y listo. Listo. Muy bien. Entonces, si te fijas, vamos a tener nosotros un término donde aparezcan, es decir, donde elijamos acá X y acá X. Es decir, que la X estaría al cubo. Es decir, que el coeficiente sería que de las 3 opciones que hay, ¿yo cuántas veces voy a elegir la Y? Pues para el primero ninguna. Ninguna vez porque en todas las veces elegí Y. Es decir, que en este caso lo puedo escribir como, de las 3 opciones, Ujú. voy a combinar o a tomar solamente, pues ninguna. Ninguna. Sí. Si gustas el combinatorio lo haces un poquito más grande que los números, pues para diferenciar esa notación. Voy a borrar este. Y me quedaría entonces 2, bueno 3 en este caso, combinado con 0. Con 0, muy bien. Y el término sería X al cubo. Ahora bien, tendríamos otro término que tendría la X al cuadrado y la Y. Pero si analizamos ese término, ¿cuántas veces elegimos la Y? Pues veamos. Si X va a estar al cuadrado, Ujú. significa que tuve que haberlo elegido en 2 ocasiones. Ajá. O sea que Y solo la elegí en una ocasión. Así es, Alejandra. Veamos. Entonces, de las 3 opciones que tengo, voy a tomar una vez Y. ¿Verdad? Una vez Y. Ajá. Y eso iría con X al cuadrado. Y Y solo aparecerá una vez. Ujú. Muy bien. Ahora también nos aparecería un término que tenga solo la X y la Y al cuadrado. ¿Qué significaría entonces? Veamos, si solo me aparece X, significa que solo lo tomé una vez. Ajá, de algún factor. Es decir, que para Y tengo 2 opciones. Ujú. Entonces esto me quedaría más. Siempre sigo teniendo 3 opciones, pero ahora voy a tomar 2 veces la Y. 2 veces. Es decir, que me quedaría X, pero ahora Y debe de estar al cuadrado. Muy bien. Ahora también tenemos que tener un término donde esté solo la Y al cubo. Es decir, que ya no elijamos la X. Entonces de esto tendría que de las 3 opciones, pues en las 3 opciones tomo Y. Ujú. Y me quedaría acá Y al cubo. Muy bien. Y al cubo. Ahora obtengamos, pues, cuál es el valor numérico de cada combinatorio. ¿Y cuánto es 3 combinado con 0? Pues 1. 1. Entonces queda 1x al cubo, pero simplemente dejamos x al cubo. Bien. Entonces formalmente este es 1. Pero en términos ya de nuestro desarrollo, simplemente dejamos x al cubo. Sí. Ahora, ¿cuánto es 3 combinado con 1? Pues 3. Sí. Así que me quedaría 3x al cuadrado y y. Ujú. ¿Y el siguiente? Bueno, sería como el contrario de este, así que me vendría a quedar siempre 3. Sí, 3 combinado con 2 es 3. Por y al cuadrado. Y finalmente ya sabemos que 3 combinado con 3, pues eso es 1.
Así que más 1, pero si no lo ponemos solo nos quedaría y al cubo. Sí, ya sabemos que estamos sobreentendiendo que cuando no hay un coeficiente así explícito, pues es un 1. Bien, Alejandra, y si tú te acuerdas del desarrollo del cubo de un binomio, pues era justamente esto. Igual, Cierto. jóvenes, ustedes lo pueden corroborar. Bien, ¿Te parece interesante? la verdad es que sí, nunca me hubiera imaginado que el combinatorio tenía que ver con la forma en la que se expresan los coeficientes al desarrollar ya sea el cuadrado o el cubo de un binomio. Realmente es bastante interesante porque justamente eso es lo que hacemos cuando formamos cada uno de los términos. Elegir ya sea X o Y en cada uno de los factores. Pasa que creo que siempre como lo hemos hecho bien ordenado, que siempre X por todos los demás y luego el segundo término, entonces creo que nunca habíamos realmente notado esa situación. Pero ahora creo que tiene mucho más sentido ya desde este punto de vista. Sí, es otro análisis un tanto diferente y muy interesante. Bien, Alejandra, como ya hicimos esta práctica, ya recordamos un poquito de lo que hemos estudiado, ahora sí vamos a entrar en el problema inicial que corresponde a esta teleclase. Ah, o sea que esto solo era un recordatorio. Sí, eso es como un calentamiento. Ah, muy bien. Vale. Lo que vamos a hacer, Alejandra, vamos a pasar aquí una división, es, dado este binomio, se parece mucho a los que tú, bueno, es igual al que tú tenías, lo único es que ya no lo tenemos ni al cuadrado ni al cubo, sino que hoy está a la quinta. Lo que vamos a querer de este binomio que está elevado a la quinta es el coeficiente. Yo quiero el coeficiente del término X al cuadrado y al cubo. O sea que ¿Qué? ya no tenemos que desarrollarlo todo, solo ese coeficiente. Sí, solo ese coeficiente. ¿Cuál sería? Analizándolo de manera similar a lo que tenemos ahí. Veamos, si tiene exponente 5, sería como que tuviéramos 5 productos aquí, ¿verdad? Así es. O sea que tengo X más Y. Uy, qué rara se me hizo esta Y. A la quinta. Bueno, lo voy a colocar aquí. Significa que X más Y, este factor aparece ¿cuántas veces? 5 veces. Llevo 2, 3, 4 y 5 veces. Muy bien. Ahora, para formular este coeficiente, ¿cuántas Y he elegido? Bueno, como está el cubo, significa que de las 5 opciones que teníamos para elegir, la elegimos en 3 ocasiones. Puede que haya sido de este factor, de este o de este. Es indiferente. El punto es que se eligieron 3 veces. Sí. Entonces, la Y la elegimos 3 veces. Significa que de cuántas opciones hemos elegido la Y. De 3. ¿De cuántas? Ah, de 5. Porque De teníamos 5. 5 en total. Así Sí. es. O sea, de las 5 opciones que nosotros tenemos, nosotros elegimos 3. Y este sería el coeficiente de este término. ¿Y cuánto es 5 combinado con 3? No sé, ¿qué tal si mejor lo deducimos? Ah, o sea que sí te acuerdas bien de la formulita. No, mejor es que así la practicamos. Ah, vaya. Entonces sería el que estaba acá de primero, Que es la factorial, cantidad de opciones que tenemos para elegir. sobre la resta, ¿verdad? Es decir, las opciones que no elegimos. Ajá. Por las que sí elegimos. Ajá. Qué buena estrategia para aprenderte la Alejandra. Sí. Entonces, acá vamos a efectuar esta resta. Nos quedaría 5 factorial sobre 3 menos 2 3 menos 2, ¿qué es? Bueno, 5 menos 3, que es 2 factorial. Sí, 2 factorial Es que por, tu cerebro ya te estaba dando la respuesta. por 3 factorial. Ahora vamos a dejar este factorial hasta 3 para poderlo simplificar con este. Sí. Entonces nos quedaría 5 por 4 por 3 factorial sobre
2 factorial por 3 factorial. Y ahí podemos simplificar. Y me quedaría arriba 5 por 4 20. entre 2 factorial. ¿Y cuánto es 2 factorial? Bueno, eso es 2. O sea que queda 20 entre 2. Y eso es 10. 10. Significa, Alejandra, que el coeficiente del término x al cuadrado y al cubo es 10. 10. O sea que tendría así todo el término. Y podemos decir que este lo obtuvimos como 5 combinado con 3. Ahora, ¿observas alguna relación entre estos números y estos que aparecen acá? Fíjate que de hecho, creo que esa fue la razón por la que cuando te mencioné la fórmula del factorial lo dije así. Ajá. Porque no sabía, pero creo que ya lo comprobé. Uh-huh. Fíjate que elegimos según las potencias 2 veces x. Uh-huh. ¿Qué es esto Ajá. de acá? Entonces, si vemos, por ejemplo, en el desarrollo, esto, digamos, que lo utilizamos para x. Entonces, ¿en cuál estaría y? Ah, en los restantes, ¿verdad? En los Ajá. 3 factores restantes de cada uno tendríamos que elegir Y. Interesante tu análisis. O sea que al fin y al cabo la suma de estos dos exponentes Tiene que darme justamente el exponente original, que es decir, el total de opciones que en realidad teníamos. que coincide con el exponente que tiene el binomio acá. Sí. Muy bien. Ahora, en forma general, vamos a concluir esto. Si yo tengo, Alejandra, un binomio x más y este elevado a la n, yo puedo obtener su desarrollo utilizando los combinatorios de la siguiente manera. De las n opciones, yo voy a elegir 0. Significa que si yo estoy visualizando las veces que elijo y, ¿cuántas veces va a aparecer la y? Ninguna. Y la x, ¿qué exponente tendría? Pues tendría todas las opciones, es decir, tendría exponente n. N. Y y no la colocamos. Ahora, de las n opciones, si yo elijo una vez y, ¿cuál sería el término acá? Pues nos quedaría el x. Uh-huh. En una de las opciones no la elegimos, así que sería n menos 1. Y aparece una vez. Una vez. Más el otro término que aparecería, su coeficiente sería n combinado con 2. Y acá la parte literal, ¿cuál sería? Pues sería x, y como en dos opciones no lo elegí, me quedaría n menos 2. Y y a la Cuadrado. 2. Y así continuaríamos hasta tener, por ejemplo, si de las n opciones yo elijo n menos 2 veces la y, ¿qué exponente tendría la x? Pues 2 nada más. 2. Y la y tendría exponente, pues, n menos 2. Y si de la n opciones yo elijo la y n menos una vez, ¿qué Pues, exponente tendría la x? Pues solo x a la 1, pero no le ponemos el 1. Uh-huh. ¿Y la y tendría exponente? n menos 2. Ahora, el último. Si de las n veces yo elijo n veces la y, ¿qué Pues ya no nos exponente aparece tendría? x porque ninguna vez la elegimos. Entonces tendríamos y a la n. n. Ah, sí. Muy bien. Entonces, a esto que nosotros hemos escrito acá, Alejandra, Que está bien largo. que está bien largo, se le llama el binomio de Newton. Newton. ¿Sí? Un nuevo concepto. Sí. Ahora, hay algunos ejercicios ahí en el libro de texto para que nosotros podamos practicar. Creo que no nos queda mucho tiempo para poder practicar un ejercicio, pero los invitamos a que ellos pues resuelvan y por cualquier duda no se olviden consultar a su docente y también nos pueden escribir a nosotros. Realmente ustedes están bien afortunados porque tienen muchas opciones para poder preguntar. Así es. Bien, así que no se olviden de practicar y nosotros llegamos hasta aquí. Nos vemos en la próxima teleclase. ¿Será? Hasta la próxima. Adiós.